Muy buenas, como habréis visto supongo ya en la miniatura del vídeo y en el título y tal, me voy al Gran Premio de Barcelona para contaros cómo es ese Gran Premio, sobre todo pues para disfrutarlo yo, ¿no? Que como es lógico, no voy con pase de prensa ni acreditación ni nada de esto, sino que voy simplemente pues con mi novia a pasar el fin de semana allí y disfrutar de las carreras, sobre todo de la Fórmula 1, lógicamente, y así aprovecho y os lo cuento. La idea es ir contando cada día un poco lo que voy haciendo, lo que me va pareciendo la experiencia, vamos a hablar de todo, de lo que me ha ido costando, de algunas cosas que no son tan buenas quizá de ir a ver la Fórmula 1 y sobre todo de lo que me vaya pareciendo, ¿no? Que ya que es la primera vez que voy así como aficionado a ver un Gran Premio de Fórmula 1, pues bueno, para así acercaros también a vosotros la experiencia y sobre todo pues si hay alguno que va y nos encontramos por allí y tal, pues así también compartimos opiniones. Que por cierto, hablando de cómo me voy a organizar y tal, hoy ahora mismo, mientras grabo esto, es miércoles por la tarde, porque para el que no lo sepa, yo soy de Badajoz, entonces pues de Badajoz hasta Barcelona hay un cacho bastante importante, entonces lo voy a dividir en 2 días. Voy hoy miércoles por la tarde a Madrid, me quedo allí a dormir en casa de mi hermano y luego el jueves por la mañana ya salgo a Barcelona, porque el mismo jueves por la tarde abre la zona del pit lane y todo esto, así que pues iré, lógicamente, y luego ya viernes, sábado, domingo es una jornada un poco más normal, con entrenamientos libres, clasificación y todo esto. Así que nada, voy a ir grabando lo que pueda, porque creo que grabaciones de dentro del circuito no sé hasta qué punto puedo enseñar, pero bueno, iré por lo menos compartiendo opiniones con vosotros. Así que nada, voy a coger ya las maletas, la mochila y todo esto y ya me voy saliendo para Madrid. Acabamos de llegar al circuito porque acabamos, vamos, se supone que íbamos a llegar con más tiempo, pero son las 5 menos cuarto, que llegamos un poquito tarde, pero bueno, ahora es cuando abren la zona del pit lane y todo eso, así que bueno, hemos llegado muy justito para dejar las maletas en el hotel y tal, y ahora ya nos hemos venido al circuito y haré algunas fotos porque creo que grabar y publicarlo no me dejan, pero bueno, os enseñaré lo que pueda. Bueno, pues ya es viernes por la tarde-noche, acabamos de llegar del viaje que nos hemos hecho, porque realmente íbamos a ir desde el Gran Premio hasta una playa, pero hemos intentado aparcar, ha sido absolutamente imposible. Primero he aparcado en un sitio y ponía que era solo para residentes, entonces nos hemos tenido que ir, hemos intentado aparcar en otro sitio y cuando hemos aparcado en otro sitio he ido a pagar el parquímetro típico y ponía que ya no se paga en el parquímetro, que te tienes que descargar una aplicación, que con la aplicación puedes pagar el parking. Me he descargado la aplicación, he intentado registrarme porque hace falta registrarte y el correo de verificación no te llega y te pone: llama a este número si tienes cualquier incidencia. Hemos llamado a ese número después de estar como 5 o 10 minutos esperando a la verificación del email y tampoco lo han cogido, así que nos hemos tenido que ir porque era absolutamente imposible aparcar por allí, pero bueno, por lo menos hemos podido echar un vistazo al mar,
que era por lo menos la intención. O sea, el objetivo era realmente pues echar un rato a la playa, pero ha sido imposible. Así que nada, de todas formas, bueno, ayer jueves, después de lo que fue, que básicamente fue el pit walk, dar una vuelta por toda la zona de la fan zone y todo esto, pues bueno, la verdad fue una auténtica locura porque estaba todo llenísimo de gente. No sé si habréis podido ver fotos y tal, la propia cuenta del circuito lo ha subido. Estaba abarrotado la zona del pit lane con gente haciendo fotos. Salió Albert Fábrega y se hizo fotos con absolutamente todo el mundo. Yo no sé cuantísimas fotos se pudo hacer, pero parecía la persona más famosa de allí. Luego salió Carlos, salió también Alonso, en fin, pues, bueno, y aparte de eso, pues bueno, yo estuve sobre todo con la cámara intentando hacer algunas fotos de estas técnicas que me gustan a mí, viendo un poco el tema de las suspensiones, los alerones, todas las formas aerodinámicas y tal. Y bueno, aparte de eso, pues poca cosa. Estuve por la zona esta de la fanzone, que tienen como un escenario que no estaba montado porque todavía era jueves. Y bueno, poco más. La verdad que estuvo guay porque, a ver, al haber tantísima gente y hacer tantísimo calor, la verdad era bastante agobiante. Pero aparte de eso estuvo guay porque, bueno, te puedes acercar a la zona del pit lane, entrar, tienes una valla por donde, digamos que justo el carril por el que salen los coches, ahí es donde se acumula toda la gente, y luego de ahí para adentro, lógicamente, pues dejan a los equipos trabajar, ¿no? Tenemos unas vallas ahí y no te puedes acercar mucho, conseguimos colarnos para hacer las fotos, pero bueno, aparte de eso, pues nada, un poco agobiante por el calor, pero bueno, al fin y al cabo estaba guay poder hacer fotos y acercarte y ver todo ese tema un poquito de cerca, y eso fue el de ayer. Tampoco, no pude grabar al final porque llegamos reventadísimos, bueno, nos paramos en un burger, comimos cualquier cosa y luego ya a dormir. Pero bueno, fue un poquito el día. Y hoy, hombre, bastante caótico al principio porque cuando nosotros nos descargamos cuando pagamos el parking, yo me lo puse en la típica aplicación del wallet, de la cartera del móvil, y ahí no te pone exactamente qué zona del parking tienes. Entonces fue un lío porque te ponía zona AP7 y resulta que eso era la vía de acceso, no era la zona del parking, el parking era el C. Entonces aparcamos en el parking C y al aparcar ahí hemos tenido que, bueno, nos dejaron entrar por la puerta que estaba más cerca, aunque nos correspondía otra puerta, y tuvimos que dar toda la vuelta hasta la tribuna B, que es donde estamos nosotros, porque pillamos esta entrada de la grada Carlos Sainz. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros entramos prácticamente por la grada principal, casi al final de recta, y nuestra grada estaba en la curva número 12, por lo tanto está prácticamente en la otra esquina del circuito. También ha habido un poco de caos, aparte de lo del parking, que simplemente es que, bueno, pues es un poco rollo porque al abrirlo con la aplicación del wallet no te pone qué parking tienes, eso es un pequeño fallo. Que bueno, que hemos tenido que dar alguna vuelta con el coche, pero bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que luego cuando abrían el stand para recoger la curra de Carlos Sainz y todo eso, hemos tenido que esperar como 1 hora y pico porque se retrasaba no sé quién que tenía que venir con unos papeles para pasar la lista, no sé cuánto, y también ha sido pues un poco rollo, pero a partir de ahí todo estupendo. La verdad, había un montón de gente por los medios porque teníamos un auricular puesto, no paran de decir que para ser viernes nunca habían visto tanta gente, lo ha dicho el propio Marjane, así que la verdad pues que se nota un montón. La grada realmente estaba como a la mitad de la gente o menos, o a lo mejor un tercio o un cuarto de la gente para ser la grada Carlos Sainz, pero dicen que para ser viernes, yo entiendo pues que la gente trabaja lógicamente y esas cosas, pues sí que estaba bastante llena. El ambiente pues estupendo, cada vez que pasaba un coche, tanto el de Carlos como el de Alonso, que incluso al de Alonso más se le aplaudía, así que bueno, el ambiente la verdad que estaba estupendo. Hombre, se hace un poco largo el tema del sol y demás, pero bueno, la verdad que se aguanta con gusto, ¿no? Al final puedes hacer toda la foto de los coches que tú quieras y todo esto, así que la verdad que la experiencia bien. Las únicas pegas de momento, el caos porque en la zona concreta del parking no sale en el wallet, y el retraso con dar las gorras y todo eso, pero bueno, teníamos que coger gorra porque yo contaba con que me la iban a dar, entonces no me la he traído de casa y la verdad que para el sol que hacía era necesario. Luego hay también cosas bastante curiosas, como que por ejemplo tienen son una especie de dispensadores que creo que por 1 euro te echas la crema solar, que está bastante gracioso. Luego tienes un montón de estante para comprar camisetas y demás que son tremendamente caras, o sea, creo que las camisetas oficiales de los equipos siempre están entre 60 y 80 euros, algo así. Hay muchísima gente comprando bocadillos, perritos, bebidas y eso, que también son carísimas, pero bueno, imagino que la gente se lo puede permitir, y la verdad que la mente está guay porque hay gente, ya no solo de todos los países, sino que hay gente de todo tipo, entonces bueno, se hace bastante entretenido. Y sí que nada, ahora mismo pues ya me voy a duchar, me voy a preparar, voy a comer cualquier cosa otra vez, y luego ya pues mañana tiraremos para el circuito también bastante temprano, que por cierto no os lo he dicho, pero fuimos como a las 9 menos cuarto, las 9 menos 10 o algo así, llegamos allí, y la verdad tampoco había mucho tráfico. Luego al salir sí que ha habido un montón, que como queríamos ir a la playa y todo esto, las últimas 2 sesiones, que era la clasificación de Fórmula 2 creo y la de la Women's Series, no la hemos visto,
cuando ha terminado el segundo entrenamiento de la Fórmula 1 no nos hemos ido, con la esperanza de poder ir a la playa, aunque hemos ido a media solamente, y la verdad bastante tráfico para salir, pero un atasco que ha podido durar a lo mejor 5 o 10 minutos nomás, así que bueno, luego ya bastante bien. Que por cierto, luego del camino desde el circuito hasta la playa hemos pasado por una ruta, eso sin querer, porque simplemente he puesto al GPS que quería ir para allá y me ha llevado, y la ruta era espectacular. O sea, era una ruta que se recomendaba hacer a 40, 50, porque era una curva tras otra a cada lado, que de hecho yo al verla no tengo ni idea de si se incluirá en algún rally o lo que sea, pero directamente he pensado que esto formaba parte de algún rally, a lo mejor no del rally de oficial del Mundial de Rally y tal, pero la verdad que la carretera era la propia para hacer un rally, y de hecho según nosotros estábamos bajando han subido como 3 o 4 coches de rally que estaba claro que sabían a dónde iba, porque esa carretera parece que está hecha para ellos. Así que nada, hasta aquí el día de hoy y un poco el resumen de las cosas que hemos podido ver, y nada, mañana tiraremos para el Gran Premio y seguiré contando. Pues estamos de vuelta después del sábado, que la verdad ha sido bastante intensito, y de hecho acabo de grabar un podcast con Raúl Molina para Técnica Fórmula 1 como siempre, que además lo hemos publicado en el apartado esto de fans del programa, así que bueno, si no sois parte y os interesa esta cosa, pues le podéis echar un vistazo, por supuesto, que bueno, ya sabéis que participo todas las semanas en ese podcast y siempre me hace ilusión, ¿no? Sobre todo participar en estas cosas un poco más diferentes y nuevas. Bueno, hoy la verdad en ti ha sido espectacular, o sea, se nota mucho la diferencia de viernes a sábado, imagino que de sábado a domingo también, pero todavía no lo he visto, porque la grada de Carlos Sainz estaba abarrotada, y justo al lado además teníamos la grada de Verstappen, esa marea naranja, y hombre, sinceramente creo que se lo tenían mejor montado allí que la nuestra, porque tenían un DJ animador con unos altavoces tremendos. Lo bueno es que claro, nosotros estábamos justamente al lado y estábamos como en constante comunicación, o sea, la música que le ponían a ellos no la ponían a nosotros. Pero bueno, es como que tienen su apartado dedicado, y sinceramente escuchando y viendo cómo se lo montan es normal que vayan a todas partes, porque es como ir a un festival constante o toda una experiencia, no solo a ver la Fórmula 1. Entonces entiendo que estén deseando ir a todos sitios y que siempre se lía la que se lía. Hombre, la cara de Carlos Sainz la verdad es espectacular, además no solo se aplaude y se anima a Carlos, sino también a Alonso, y bueno, vivir la experiencia así es espectacular, porque ayer la verdad la grada estaba medio vacía. Dicen que para ser un viernes era una auténtica locura, yo no lo puedo comparar con otro viernes, pero sí que la verdad había gente, había un ambiente muy bueno, como os conté, pero lo de hoy ha sido otro nivel absolutamente, está prácticamente lleno, muchísima gente, y siempre pues con muy buen ambiente, ¿no? Y siempre animando a los pilotos. Se anima siempre más a Carlos, se anima siempre más a Alonso, pero al resto de pilotos pues también se aplaude y tal, y estaba bien. Así que bueno, eso ha sido más o menos el día. Hemos estado viendo también la carrera de la Women's Series, que no nos hemos perdido la primera parte, solo hemos podido ver la segunda, pero bueno, hemos estado viendo también Fórmula 2 y tal, que la verdad que ha sido bastante guay. Hemos estado haciendo la típica compra de merchandising y tal, que hay un puesto que es de outlet, y hombre, pues es el puesto más económico, la verdad, porque los otros son precios siempre pues mucho más desorbitados, ¿no? Si habéis hecho cualquier búsqueda de lo que vale el merchandising de Fórmula 1 ya lo sabéis, pero bueno, luego hay una zonita de outlet que está muy bien porque te venden cosas de otros años, y hombre, pues ahí puedes encontrar también cosas interesantes, no de este año como es lógico, pero sí que, bueno, pues te traen recuerdos, y a lo mejor de alguna cosa que te gustase de otros años, pues la tienes por ahí, está bastante bien. Luego, muchísimo calor, como siempre, pero muchísimo. De hecho, justo en la hora en la que termina la Fórmula 1 en los libres 3, hemos salido a una zona que es como de una especie de césped, que es como medio césped, medio pasto, que hay un montón de pinos, y esto estaba a reventar, porque claro, estábamos nosotros justamente al lado de la marea naranja famosa, y estaba todo a reventar, porque se han juntado tanto la grada de Carlos Sainz como la grada de Verstappen, como de alguna que habría por ahí más. Y bueno, estaba que no se cabía. De hecho, estaban prácticamente todos ya metidos en la zona del asfalto, porque tienen una zona asfaltada, para los que no conozcáis el circuito por fuera, pues bueno, para que se muevan pues todos los vehículos del circuito, las motos, las furgonetas, ambulancias, todo eso. Y estaba todo el mundo en medio, porque daba la sombra de los pinos, y era lo que todo el mundo quería, un poquito de sombra, porque la verdad que allí en pleno sol pues quema bastante. Nosotros llevábamos un paraguas para cuando pegaba excesivamente fuerte y no teníamos nada que ver,
pero aún así el calor era brutal y hemos estado, ¿no? Comiendo un bocadillo como siempre y tal. Así que nada, la verdad que la experiencia fue muy bien. Al principio, de hecho, que se me olvidaba contarlo, hemos tenido como en la zona del escenario del fanzone y tal, que bueno, por cierto, creo que no lo he dicho, pero cuando termine todos los días y todo eso hablaremos un poquito más detenidamente de cada cosa. Pero en la fanzone hay como un escenario y han ido subiendo todos los equipos con sus 2 pilotos bueno, pues a saludar, a responder alguna pregunta del público, que estábamos todos allí en el escenario y tal, y eso la verdad que ha estado guay. Me ha sorprendido Russell, porque no ha llegado con Hamilton, sino que ha llegado un poquito más tarde y se ha unido al grupo, bueno, a los pilotos de Williams, y es como que era como muy, parecía un presentador más, o sea, era como muy, como con mucho desparpajo y tal. Ha habido un detalle que no me ha gustado mucho, que ha sido el de Hamilton, porque ha empezado como a subir las escaleras mientras había otros pilotos en el escenario y entonces como que le ha hecho más caso a Hamilton que a los que estaban en el escenario y tal. Me ha parecido un gesto muy feo. Luego ha sido el único piloto que no ha respondido preguntas del público, que también ha sido un poco raro, porque le preguntaba a lo mejor la presentadora 2 o 3 cosas a cada los pilotos y luego dejaban el micro a la gente, y ha sido el único piloto que no ha respondido cosas de la gente, no sé por qué. Pero bueno, luego me ha sorprendido muy positivamente, bueno, Ricciardo, que ya sabemos cómo es, no es sorpresa porque ya más o menos lo conocemos, Tsunoda, que también lo vamos conociendo poco a poco y la verdad que parecía también como un típico chaval que se sube ahí y habla de lo que sea. Los dos de Ferrari también muy bien, siempre muy correctos como siempre, pero muy bien. Y bueno, pues poco más, yo creo que tampoco ha habido ningún otro que me haya sorprendido, excepto Alonso y Alpine, que me han sorprendido, bueno, yo creo que a todo el mundo a mal, porque era el último equipo que estaba preparado. Han empezado con Red Bull, que era como, bueno, porque tienes a Verstappen, que es campeón del mundo, lógicamente, tienes a Checo Pérez, que también simpatizamos mucho con él por ser latino, y luego al final tenían preparado a Ferrari y luego a Alpine. Entonces ha salido de Ferrari tal cual, y luego era el turno de Alpine, pero nadie aparecía por Alpine. La presentadora ha dicho que no iban a subir, que a lo mejor venían en otro momento del día, no sé si ya han aparecido o no, pero que en ese momento no iban a aparecer porque Alonso estaba atascado en el tráfico, no sé cuánto. Que bueno, entiendo que hoy el tráfico era una locura, que por cierto estaba espectacular organizado, tanto a nivel de la región del nudo autopista con los municipales y tal, como luego dentro del circuito, que entras en tu aparcamiento y te dicen, mira, tienes que poner el coche aquí, lo haces así, de tal, entonces la gente, porque claro, aparcando pues unos son más rápidos que otros, ¿no? Como en todo en la vida, pero te van guiando, entonces todo el mundo aparca muy rápido, aparca muy bien, dejas exactamente el espacio que tienes que dejar entre los coches para que quepan todos, no se le lía nada de Dios, no hay el típico espabilado que intenta adelantar y aparcar antes, sino que era todo muy controlado, todo muy guiado, y la verdad que ha sido tremendamente fluido. O sea, si no hubiésemos estado un montón de tiempo para aparcar, ha sido rapidísimo. Ha habido un pequeño atasco que ha durado a lo mejor 5 minutos, luego al salir han durado también, pues, que es un atasco de 10-15 minutos, pero es normal porque nosotros hemos salido, o sea, ha sido la clasificación de la Fórmula 1, luego venía la Fórmula 2 y nos hemos ido a la grada principal para ver la salida, el calentamiento de rueda, todo eso, y luego ver los coches en la recta, y justo después de esto nos hemos ido, o sea, no hemos terminado la carrera de Fórmula 2, y yo imagino pues que ahí es donde estaba todo el lío, ¿no? En ese, bueno, justo después de la Fórmula 1, entonces, bueno, un lío tremendo, pero hemos estado a lo mejor 15 minutos, como mucho, en un atasco, entonces me ha parecido la verdad una gestión tremenda. Pero nada, eso es un poco lo único. Mal por el tema de Alonso y demás, que entiendo que había mucho tráfico, se ha quedado atascado. Pero hombre, todo el resto de pilotos ha llegado a tiempo, excepto Gasly, que Tsunoda ha dicho textualmente que siempre llega tarde a todos sitios y eso será lo que le está pasando. Y Norris, que decían que se encontraba un poco mal, que no había dormido bien y que quería dormir más y tal. Que puede ser excusa, puede no ser excusa, pero bueno, por lo menos tienes un razonamiento, ¿no? Y no, la verdad que lo de Alonso ha sido muy raro porque todo el mundo estaba esperando a Alonso, e incluso más apoyo a Alonso que a Sainz, incluso diría yo, o en lo que he ido notando estos días, y que no se presentase, pues hombre, la verdad que ha sido bastante feo. Entiendo que estás en un atasco, no puedes hacer nada, pero hombre, podrías habértelo preparado antes o ir un poco antes al circuito, ¿no? Imagino que tú sabes más o menos a qué hora tienes que salir para el circuito para llegar a tiempo a los eventos que tienes programados ese día. Pero bueno, es un detalle que no. Luego hay que decir que justo cuando han salido los entrenamientos libres, pues se ha dado como una vuelta así por la grada, por donde estábamos todos, la grada de Carlos Sainz, que imagino que era la mayoría de los que estaba ahí en el escenario esperándolo, y ha saludado y tal. Pero bueno, la verdad que se ha quedado un ambiente un poco raro cuando de repente todo el mundo esperaba a Alonso, que era el último, y no ha salido. Así que esa es un poco la experiencia de hoy. Muy bien, o sea, tengo la sensación de que está todo muy bien organizado a nivel de, bueno, tanto de la propia carretera de fuera como dentro del circuito. Cansa muchísimo, hace muchísimo calor. Ahí sí que
Bueno, pues si Estrella Galicia, patrocinadora de Carlos Sainz, nos hubiese dado una cerveza de esta 00 bien fría a la grada tal, pues hubiese agradecido. Si tuviesen algún spray de agua para refrescar, se agradecería mucho. Pero bueno, al final son las condiciones que hay y es con lo que nos tenemos que aguantar. Pero aparte de eso, la verdad que una maravilla toda la organización. Y nada, ya mañana toca la carrera, se liará una tremenda, intentaremos ir un poquito antes porque supongo que el tráfico estará bastante concurrido. Y nada, pues esta ha sido un poco la experiencia de hoy. Pues hoy así que sí, nos hemos desperdido del Gran Premio definitivamente y bueno, pues la verdad se ha notado bastante que había mucha más gente hoy incluso que ayer, aunque ayer ya se veían las gradas llenas y demás. Supongo que en otras gradas o en otra parte del circuito pues habrá ido más gente. Además imagino también que todos habremos salido al mismo tiempo, porque al llegar nosotros hemos vuelto a llegar a las 9 un poquito antes. Hoy sí que un poquito antes diría yo que el resto de días, porque no sé por qué, nos hemos despertado a la hora de siempre y no sé cómo hemos conseguido llegar un poquito antes. Pero bueno, la entrada como siempre, de hecho no hemos tenido que estar quietos en ningún momento porque hubiera atascos, sino que siempre ha sido bastante fluido. Muchísima gente en los alrededores del circuito para poder para indicarte qué parking vas, te van indicando hacia dónde, que ya era el tercer día y ya sabíamos bien hacia dónde íbamos, entonces no había mucho problema. Pero incluso el primer día que estábamos un poco más perdidos porque no sabíamos muy bien ni siquiera cuál era el parking nuestro, por lo que os dije del ticket de la aplicación del móvil, pero aparte de eso todo estupendo, la verdad. Para entrar pues igual te iban guiando, te decían pues aparcas aquí porque es como una explanada como de pasto cortado, no te chocas contra el pasto, no lógicamente, sino que está preparado porque es como un terraplén enorme pero con hierbecita, ¿no? Entonces ahí pues te van indicando y van ordenando bien todos los coches y se hace súper rápido. Luego para salir ha sido otra historia, o sea, no, hemos estado, bueno, claro, entiendo que hoy, aparte que hay más gente, pues también sale todo el mundo al mismo tiempo, o sea, nosotros ha terminado la carrera, nos hemos pasado la pista, que es cuando la abren, justo después de la carrera, pues abren para que todo el mundo se pueda dar un paseo por el circuito y tal, y hemos recogido típicas virutas de goma y tal, que, bueno, de hecho la tengo aquí, porque había muchísimas por todas partes. De hecho, en la propia pista ya quedaban menos, pero bueno, son típica piedra que yo creo que todo el mundo se lleva al final como recuerdo de cada gran premio. La verdad puede ser de Fórmula 1 o de Fórmula 2 o de Fórmula 3 o de la Women's Series, de lo que sea, pero llama mucho la atención, ¿no? Porque son las típicas piedras que realmente es goma y que llaman mucho la atención, y yo quería también mi cachito de goma y por eso nos hemos acercado, ¿no?, a la pista a recogerlo. Y a partir de ahí pues hemos ido a nuestro parking, que ya sabéis que estaba bastante lejos, en un cachito andando porque teníamos que rodear el circuito. Pero aparte de eso, pues entiendo que todo el mundo prácticamente salía al mismo tiempo. Entonces se ha liado una tremenda. De hecho hemos estado en una fila, nos han dicho que por otro lado había una fila más rápida, porque llevábamos, sin exagerar, 20-30 minutos a lo mejor y no nos movíamos nada. Nos hemos ido a otra fila que se supone que iba más rápido, pero estaba igual de atascada. Luego hemos visto gente irse a otra y hemos pensado, bueno, pues como no tenemos nada que perder porque esto no se está moviendo, pues vamos a la otra. Y también estaba parada, pero no tenía igual, no tenía la misma pinta, porque la última fila que nos habíamos puesto es como que luego tenías que esperar otras filas y demás, y otra que habíamos visto sales directamente a la carretera. Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos directamente a esa, que luego creo que ni siquiera una salida del aparcamiento como tal, sino que estaba muy improvisada, porque para salir luego te comías un bordillo, o sea que no estaba bien hecha la rampa para que tú salgas suave y demás, sino que tenías que saltar el bordillo prácticamente. Pero bueno, la verdad que ha estado bien. Luego bastante lío con el GPS porque tenías que dar muchas vueltas y tal. Pero bueno, de todas formas, mañana o pasado mañana voy a grabar algunas cosas claves sobre el Gran Premio, algunas recomendaciones, lo que nos ha fallado, lo que hemos acertado, todas estas cosas, para que sobre todo los que querráis ir otros años pues lo tengáis en cuenta, y los que habéis venido pues a ver en qué cosas habéis coincidido conmigo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, de toda la organización y todo esto, quiero decir, pues todo estupendo. La verdad que el ambiente era espectacular, tanto en nuestra grada como en la de al lado, que era la de Carlos Sainz, que ya os lo conté, pues espectacular, igual con todo el espectáculo del DJ. La Fórmula 2 también ha estado muy bien, la Fórmula 3 han sido carreras muy emocionantes, bastante safety car, por ejemplo, la Fórmula 3, aunque es un poco más común por ahí, pero bueno, la verdad que bastante espectacular. O sea, yo no suelo seguir mucho esas categorías porque no me da el fin de semana para tanto, intento tomármelo un poco más de descanso
este caso de las carreras, quiero decir, porque tampoco es que suponga un trabajo verlas, pero la verdad que ha estado bastante emocionante, incluso para la gente. Bueno, yo entiendo, ¿no? Y sé más o menos los pilotos que están, un poco cuáles son los objetivos de cada uno, los equipos buenos, los no tan buenos y demás, pero yo creo que han estado entretenidas para todo el mundo. Si eres capaz de escuchar la retransmisión, mucho mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo, luego en carrera de Fórmula 1, que estaba todo el mundo, ha sido prácticamente imposible. De hecho, no hemos podido estar escuchando ni siquiera la carrera. No funcionaba ni servicio de streaming, ni el propio DAZN se cargaba, ni siquiera las aplicaciones para escuchar la radio por internet se cargaban, entonces ha sido imposible. Y bueno, nos hemos tenido que conformar con intentar entender lo que veíamos en la pantalla, porque además en la pantalla te pone las típicas tomas de cada parte del circuito en ese momento, que va, puede ir a lo mejor 5 segundos de retraso según lo que tú estás viendo allí en el propio circuito. Y luego tienes una lista, que es la típica lista con las posiciones de los pilotos, lo que pasa es que al lado no te pone el gap ni el intervalo con el piloto que llevan delante ni nada de eso. Y además está tan lejos que ni siquiera se ve. Entonces yo lo que hacía era coger la cámara, darle, con el objetivo largo, que es un 200 milímetros, para que entienda un poco, y hacer una foto. Tampoco se veía del todo bien, entonces hacía la foto y luego ampliaba para ver qué ponía y poder ir siguiendo un poco la tabla. Porque ha habido un momento en la carrera, ha sido la carrera más caótica del mundo, probablemente la más complicada para ver en un circuito, pues llevamos todo el año viendo carreras de una sola parada, de medio a blando, de medio a duro, perdón, o incluso hay algunos que salen con duro y luego a medio, pero prácticamente todas las carreras son una parada. Algún loco que hace 2 paradas en algún gran premio y tal, pero resulta que venimos a Barcelona, que lo puedo ver en directo, y la carrera son a 3 paradas, algunos ha hecho 4 paradas si no me equivoco, luego se mezclan con los doblados. La verdad que ha sido tremendamente caótico. Estábamos como constantemente contando, vale, este es el primero, este es el segundo, este es un doblado, este ahora va quinto, y de repente no sabemos muy bien cómo Hamilton ha terminado muy arriba, sabiendo el problema que tuvo en estas primeras curvas. Ha sido caótico, pero caótico a un nivel espectacular. Más o menos hemos podido ir entendiéndolo. En la pantalla no ponían los adelantamientos de la recta principal, entonces eso sí que lo hemos podido seguir. Pero la verdad ha sido bastante complicado, sobre todo por el lío estratégico. Más o menos sabías cómo estaba cada uno, dónde estaba cada uno. Cuando veías que a lo mejor venía, sabías que pues ahora va a venir Verstappen y de repente no aparece Verstappen, pues sabes que ha parado, porque a lo mejor en esa parada concreta no te la habían puesto en la retransmisión. Ha sido un poco complicado realmente. Sabía realmente dónde estaba cada uno, por dónde estaba pasando cada uno y qué estrategia podía llevar más o menos cada uno, pero el por qué no. De repente Hamilton ha adelantado a Sainz y no sabemos por qué. Luego ha sido al revés, al final, y Sainz ha adelantado a Hamilton y tampoco sabíamos por qué. En fin, ha sido todo bastante lioso, pero muy emocionante. Lógicamente, ese trompo de Sainz y la salida de pista ha sentado como un jarro de agua fría a la grada. Lo de la grada de al lado, lo de Verstappen, pues sí que les ha sentado bastante mejor, sobre todo la rotura de motor de Leclerc, que la han celebrado espectacular. Luego, por lo menos Sainz nos ha dejado ese último adelantamiento a Hamilton, que ha tenido problemas y demás, sí, pero a nivel de espectáculo, ¿no? A nivel de espectadores ahí en el circuito, se ha agradecido ese último adelantamiento de Carlos a Hamilton, ¿no? Porque además la gente de nuestra grada no parecía gustarle del todo Hamilton, así que ha sentado especialmente bien. Y en cualquier caso el ambiente la verdad que ha sido espectacular. Aunque Alonso haya salido último, sus adelantamientos ahí al final de la parrilla se han celebrado, las penas de Carlos también, por supuesto. Pero ha habido la verdad que prácticamente de todo. Hemos hecho la ola, luego ponía el DJ en la grada de al lado, luego cantaban 1000 canciones diferentes apoyando a Carlos, apoyando a Alonso, apoyando a todos en general. Así que la verdad que ha sido todo un espectáculo. Ya digo, voy a hacer luego cuando pueda, cuando tenga un rato, no sé si mañana o pasado mañana, algún resumen, ¿no? de algunas pautas concretas, de cómo me he organizado, de todo lo que ha costado, de qué cosas positivas y negativas o qué cosas me han sorprendido gratamente y qué cosas cambiaría de lo que es el Gran Premio en sí, aunque no tenga yo el poder para hacerlo, ¿no? Pero como recomendaciones así un poco al aire, y luego también algunos consejos, sobre todo para los que queráis ir en algún momento. Así que nada, la verdad la experiencia ha sido espectacular, para repetir sin ninguna duda. El calor ha sido lo peor, porque ha sido increíble, todo el mundo con el paraguas, pero el paraguas parece que te daba como cierto bochorno, entonces todo el mundo con la bandera de Carlos así puesta, con la gorra encima, refrescándose todo el mundo echándose agua por encima. El calor ha sido sin duda lo peor, pero entiendo que se puede hacer bastante poco, porque mucha gente dice que podían haber puesto a un toldo, o haber hecho algún tipo de techado, o hacer algún tipo de spray de agua, pero entiendo que es mucha gente y era muy complicado montarlo.
imagino yo, pero es verdad que se hubiese agradecido mucho, ¿no? Y si la grada Carlos Sainz, pues Estrella Galicia nos hubiese traído esa cerveza bien fría, 0-0 por supuesto, a la grada como regalo, pues eso sí que hubiese sido espectacular. Bueno, entiendo que logísticamente también era complicado, o que ni siquiera se les ha ocurrido, quién sabe, ¿no? Así que bueno, ya os digo, ahora voy a descansar ya, me voy a duchar, voy a cenar tranquilamente y ya os contaré paso por paso algunos de los detalles que más me han sorprendido, algunas curiosidades y todas estas cosas. Pues ya estamos grabando donde siempre, como podéis observar, y quiero aprovechar esta última parte pues para reflexionar un poco sobre el viaje, resumiros cómo me ha ido y sacar algunas conclusiones también que creo que os pueden ser interesantes, tanto por curiosidad como por utilidad si es que vais a ir algún día. Y si habéis ido a este Gran Premio, que quizá nos hayamos cruzado por ahí, quién sabe, pues así también podéis dejar un comentario diciendo cuál ha sido vuestra experiencia y en qué estáis de acuerdo, en qué no estáis de acuerdo y todo eso. Entonces, empezando por un poco resumir la experiencia del viaje. El miércoles, justo después de comer, salimos desde Badajoz hasta Madrid, llegamos como a la hora pues casi de cenar, o sea, la tarde-noche, y bueno, allí nos quedamos esa noche. Luego el jueves salimos por la mañana hacia Barcelona, que llegamos a las 3 y poco, hicimos el check-in en el hotel, fuimos comiendo por el camino y demás, entonces tampoco teníamos mucha hambre para la hora de comer, y nada, fue hacer el check-in, que estábamos en Barberá, en Barberá del Vallès, en el Hotel Campanile, y de allí nos fuimos directamente al circuito, que yo pensé que eran unos 20 minutos, resulta que era incluso menos, eran más o menos 15, los días que había más tráfico pues tardabas un poquito más, pero hasta digamos que los accesos del circuito o las inmediaciones del circuito eran entre 10 y 15 minutos aproximadamente, o sea que estaba al lado, y la verdad que el precio, que luego hablaremos de todos los gastos y demás, pues estaba fantástico. Entonces ese jueves, pues como digo, llegamos al hotel, hicimos el check-in, dejamos allí las maletas y directamente nos fuimos al circuito, al pit walk, y luego al salir de ese pit walk, que ya cuando cerraban la parte del pit lane y demás, fuimos a compramos para todos los días para no tener que volver a comprar, y nos quedamos luego ya allí en el hotel, comimos una hamburguesa y se acabó el día. Luego, a partir de ahí, los otros días fueron más o menos parecidos, viernes, sábado, domingo, y la rutina era un poco, pues nos levantábamos en torno a las 7 o así, preparábamos tema de la mochila, de todo lo que nos íbamos a llevar al circuito, que llevamos 2 mochilas, porque una llevaba pues, las cámaras, el paraguas, la batería portátil, todas estas cosas un poco más enredosas y de electrónica, y luego otra que era mochila nevera. Entonces preparábamos sobre todo la mochila nevera, pues hacemos los bocadillos que nos íbamos a comer, con la cosa que íbamos a picar entre horas y demás, con la fruta y todo eso, y luego pues nos bajábamos, pues desayunábamos algo, habiendo preparado la maleta, nos bajábamos a la cafetería, nos tomábamos un café y nos íbamos directamente al circuito. Y allí en el circuito, pues bueno, lo que tocase ese día serían entrenamientos libres, con todas las otras sesiones de Fórmula 3, Fórmula 2, la Woman Series, lo que fuera, que algunas sesiones las veíamos más, otras menos, porque pegaba el sol muchísimo, que ya hablaremos de las cosas negativas del fin de semana, que entre ellas estaba el sol sin duda, pero bueno, esa era un poco la rutina. Salíamos del circuito pues en torno a las 6, las 7 más o menos, en función del día, lógicamente, unas veces terminábamos antes que otras, pero bueno, luego llegábamos al hotel, grababa ese pequeño vlog que os he ido enseñando, y luego pues cenamos cualquier cosa y a descansar, porque la verdad, aunque parece que no hagas nada, lo único que haces como ejercicio físico puramente es ir desde la entrada hasta tu asiento, que es una vuelta bastante importante a todo el circuito, pero es verdad que el hecho de estar todo el día allí al sol y demás, pues como que te sientes muy cansado, así que la prioridad absoluta pues era descansar de cara al día siguiente, así que esa era un poco la rutina. Y luego la vuelta también la hicimos en 2 partes, que ni siquiera nos volvimos el domingo, sino que el domingo después de la carrera nos quedamos descansando tranquilamente, y luego el lunes nos volvimos hasta Madrid, y luego el martes por la mañana nos volvimos hasta Badajoz. Entiendo que es como muy distanciado, y entiendo que no todo el mundo se lo puede permitir, entre comillas. Yo por lo que hago sí que puedo adelantar trabajo y luego recuperar si hay algo que no diera tiempo y tal. Pero bueno, y además, a ver, entiendo que yo tengo la academia, tengo este canal y tiene un poco de sentido en ese ámbito ir a un Gran Premio de Fórmula 1. No es como si fuese, pues yo que sé, un festival de música, ¿no? Que no tendría mucha relación. Entonces, bueno, entiendo que la mayoría de la gente pues sí que se lo tendría que comprimir un poco más y hay que contar con ello. Es verdad que yo vivo en los puntos más alejados del circuito,
porque estoy en Badajoz, pues algún punto de Andalucía estará más lejos, pero bueno, más o menos es de los puntos lejos. Yo creo que viviendo en España, por muy lejos que esté, en 2 tramos sí que lo puedes hacer perfectamente. En uno se puede hacer muy largo, y si tienes la posibilidad de hacerlo en 2, como era mi caso, pues yo creo que es recomendable, sobre todo si lo vas a hacer en coche. Si lo vas a hacer en transporte, pues en tren, en autobús, en avión, como sea, pues evidentemente no hace falta que lo hagas en 2 tramos, ¿no? Como es lógico. Pero sinceramente, haciéndolo así tan separado, hombre, ha sido un poco... pero sinceramente yo estoy muy contento al haberlo hecho tan distanciado, sobre todo entendiendo que yo tengo la posibilidad de hacerlo así. Quien no la tenga, pues se lo tiene que comprimir un poquito más, puede ser un poco más cansado, pero si alguien se lo puede permitir hacer tan separado, pues mejor. La parte negativa es que los días de antes y los días de después ahora pues estoy bastante a tope y bastante saturado con las cosas más de trabajo. Pero bueno, si alguien se lo puede permitir, se puede pillar libres los días suficientes como para hacerlo así de tranquilo, incluso a lo mejor el martes no hace falta. Si sales de la carrera y te puedes hacer la primera parte del viaje ese mismo domingo y luego hacer la segunda parte de vuelta el lunes, pues también se puede hacer sin problema, claro. Incluso si el pit wall no te llama mucho la atención y tal, pues puedes hacer la primera parte del viaje el jueves, la segunda el viernes, y llegas pues un poco más tarde, es verdad, porque todos los días se recomienda llegar tempranito, pero el viernes, al menos desde mi punto de vista, no hubo tanto tráfico, no hubo tanto lío, así que aunque no llegases tan temprano al circuito, que nosotros sí que llegábamos casi siempre en torno a las 9, pues entiendo que ese viernes tampoco habría mucho tráfico, pero eso ya sí que no lo puedo contar de experiencia, porque ya digo, yo todos los días llegaba en torno a las 9. También os digo que la mayoría de días también estuvimos haciendo cosas, porque yo estuve viviendo en Barberá cuando era muy pequeño, entonces quisimos ver la ciudad, que es como un pueblo pero muy grande, entonces se considera ya ciudad, yo creo. Eso lo hicimos el lunes por la mañana, otro día pasamos por Tarrasa para pillar una pizza por allí y tal, otro día quisimos ver lo de la playa que os conté. Entonces, si queréis hacer algo después del Gran Premio, pues bueno, quizá también os compense esto de ir en coche en vez de en otro transporte. Y pasando al siguiente tema de los precios, de cuánto se gasta y demás, pues en nuestro caso la entrada, que es individual por supuesto, eran 120, porque era la entrada de la grada Carlos Sainz, más 4,5 € en gestión, que te suelen cobrar, que yo nunca he entendido muy bien por qué, pero bueno, te cobran esos 4,5, por lo tanto se va prácticamente a 125 por persona. Luego el hotel muy barato, sabiendo que además fueron 4 noches, del jueves al viernes, del viernes al sábado, del sábado al domingo y del domingo al lunes. O sea, son 4 noches en total y fueron 255 las 4 noches. Y digo que es muy barato porque normalmente te cuesta eso cada noche, sobre todo si te quedas en alguno de Barcelona, que más o menos tenga acceso rápido al circuito y demás, o uno que esté mucho más cerca del circuito, pues sí que te cuesta mucho más caro. Nosotros lo pillamos, pues no sé si por noviembre o algo así, entonces evidentemente lo cogimos con muchísima antelación y por eso nos salió tan barato. Recomendación, pues hombre, por la zona en la que yo me quedé, la verdad que se va estupendo porque son 15 minutos, no hay nada, pero entiendo que si vais a depender de algún transporte público, de los autobuses, de los trenes, lo que sea, creo que la mejor opción es alguno de Barcelona y entonces pues a lo mejor os sale un poco más caro, pero siempre con cuanta más antelación lo cojáis, mucho mejor. Que luego lo tenéis que cancelar y demás, pues porque no os hacéis con una entrada o surge lo que sea, pues bueno, si lo pilláis con muchos meses de antelación puede pasar, pero bueno, si tenéis la cancelación gratuita y tal, pues yo creo que es la mejor opción, sin duda. Luego, más dinero, tema de combustible. En nuestro caso fueron en total unos 200 €, porque fueron unos 2 depósitos aproximadamente, porque lo fui echando como por partes. Eché como medio depósito, luego que fueron como 50 €, luego 3/4 de depósito, que fueron como 70 y tantos, y luego 80 o algo así. Entonces, bueno, más o menos son como dos depósitos completos, pero claro, entiendo que nosotros fuimos a dar vueltas, fuimos para Tarrasa, fuimos para Barberá, fuimos luego para la playa esta, entonces, hombre, entiendo que nosotros gastamos de más porque hicimos más recorrido, pero en total fueron unos 200 y además divididos entre 2 y todo el viaje, desde Badajoz, que es una distancia bastante larga, aquí que cada uno haga su cuenta desde dónde va, de cuánto consume su coche y todo eso, y de cuánto está el dinero de combustible, que tampoco es tan barato. En nuestro caso nos salía mucho más rentable hacerlo así en coche, porque evidentemente esto se divide entre 2 y por persona el autobús prácticamente inviable, aunque podíamos hacer autobús hasta Madrid, de Madrid coger un tren hasta Barcelona, tren desde Badajoz, pues imagino que ya sabéis cómo anda el tema en Extremadura, lo del tren, que parece ser que va mejorando, pero aún así no parece muy viable de momento. Los aviones pasa un poco lo mismo, tienes como un día concreto que sí que puedes ir, pero no venía bien. Entonces luego sí que puedes ir de aquí a Madrid de una forma un poco más rebuscada en un transporte, y luego de Madrid a Barcelona pues sí que hay muchas mejores conexiones,
Pero luego, una vez allí, pues íbamos a tener que depender del transporte público. Si queríamos salir después del Gran Premio e ir a otro sitio, pues iba a ser mucho más complicado. Entonces, al final, en nuestro caso, tanto por tiempo como por dinero y como por flexibilidad, nos sale mucho más a cuenta el coche y por eso lo hicimos así. Si alguno tenéis otro caso, que no solamente vais a ir al circuito, vivís en un sitio que tiene mucho mejor acceso a Barcelona, mucho mejor transporte, pues a lo mejor os compensa más otro medio, eso sin duda. De todas formas, al final vamos a hablar de algunas recomendaciones, algunas en las que acertamos y otras en las que nos equivocamos, y que para la próxima pues ya podemos ir aprendiendo. Más gastos, el tema de la comida, de las bebidas, de comprar pues alguna cosa para picotear y demás. Nosotros, como digo, fuimos el jueves después del pit walk y nos gastamos para los 4 días de circuito, 3 días de circuito realmente, viernes, sábado, domingo, 33 euros con lo que desayunábamos y comíamos. Era pan para bocadillos, era el relleno de los bocadillos, era mucha agua, eran también refrescos, que pillamos botellas de Coca-Cola, pillamos también algo de fruta, pillamos algo de picar. Entonces, hombre, pues 33 euros para desayunar y comer prácticamente de los 3 días, pues hombre, bastante barato, porque además era para 2. Luego hay otros gastos extra, pues si vais a querer algún capricho luego allí en el circuito, pues que si un helado, que si una cerveza, que si no sé cuánto, si vais a querer gastar en merchandising, si vais a querer cenar por ahí luego, si vais a, pues yo que sé, a querer dar vueltas por allí y ver otras cosas de ciudades de alrededor, pues eso evidentemente lo tenéis que sumar. Fueron la base, teniendo en cuenta que la entrada es individual, el resto se divide entre 2, 365 por persona. Hombre, pues barato no es, pero hay que tener en cuenta que nosotros vivíamos bastante lejos, entonces, y además, y podía ser mucho más caro. Punto número 1, si no teníamos entrada a Carlos Sainz. Punto número 2, si no hubiésemos ido en coche. Punto número 3, si no hubiésemos tenido el alojamiento gratis en Madrid y hubiésemos querido hacer el viaje en 2 tramos. Entonces, por una parte sale bastante más barato y por otra quizá un poquito más caro, pero menos de eso yo creo que es muy complicado en un Gran Premio. Hombre, lo bueno es que han sido bastantes días, es decir, pagas tu entrada y no solo tienes acceso un día o una tarde, sino que son 3 días prácticamente enteros, desde la mañana hasta mitad de la tarde. Si vives cerca, pues hombre, pagas la entrada y ya prácticamente no tienes que pagar nada más, y eso es una maravilla. Pero la mayoría de gente pues hemos tenido que viajar, y al final pues sí que es bastante dinero, y es una de las razones por la que pues no nos podemos permitir ir muchas veces más a los grandes premios de Fórmula 1, ¿no? Es una realidad, pero bueno, sinceramente luego pues es algo que vas a pagar puntualmente. Como mucho vas a ir una vez al año, vas a ir algún año que te apetezca especialmente, entonces es como una ocasión especial para que puedas ahorrar e ir, pero es verdad que al final pues sí que el precio es alto, que puede merecer la pena, por supuesto, pero el precio indudablemente yo creo que es alto. Pasando al tema de sorpresas positivas que nos hemos llevado. El primero, el ambientazo espectacular en la grada Carlos Sainz, porque era espectacular, y además hay muy pocas ocasiones en las que puedes ver una carrera de Fórmula 1 con tanta gente y todo el mundo apoyando más o menos a los mismos pilotos. Estaba todo el mundo, pues la verdad que enganchadísimo a la carrera, luego a la clasificación también, por supuesto. Entonces el ambiente la verdad era espectacular, siempre con muy buen rollo, no había ambiente raro ni nada así, sino que estaba todo el mundo con ganas de pasarlo bien y tener buen rollo, así que eso se agradeció muchísimo. También a destacar el tremendo ambiente que había en la grada de Verstappen, que fue una auténtica locura con ese DJ. Nosotros teníamos la suerte de estar muy cerca, entonces nos aprovechábamos también un poco de su música, y la verdad que era una locura como lo tenían organizado. Luego les regalaban las banderas, les regalaban los sombreros naranjas, que el domingo se lo encontraron todo allí, que en nuestra grada Carlos Sainz también nos regalaron la gorra y la bandera. Pero bueno, allí tenían también el tema del DJ animador, que eso, hombre, pues la verdad que estaba todo el mundo a tope, así que eso también fue una grata sorpresa. Como sorpresa positiva, aunque pueda sorprender a mucha gente, lo bien organizada que estaba la entrada al parking yendo a las 9, y digo yendo a las 9 porque parece que si ibas más tarde era un caos absoluto, pero si ibas tempranito y llegabas sobre las 9 era una maravilla cómo te iban guiando. Había muchísima gente en los alrededores del circuito que te iban diciendo, tú decías, tengo el parking tal, y te decían, pues por allí, y luego según te ibas acercando, pues te decían, pues tienes que meter el coche por aquí, ábrete allí, lo aparcas así para atrás, tal y cual, dejas esta distancia. Entonces era como que te iban guiando mucho, pero parece ser que si llegabas más tarde, pues era un lío absoluto. Yo eso no lo sé. Hombre, hay muchísima gente diciéndolo, así que imagino que sí, pero es verdad que no os lo puedo contar en mi experiencia, porque yo no llegué a las 11, no llegué a las 12 ningún día, sino que llegué todos los días a las 9, así que, bueno, de esto hablaremos también en las recomendaciones, por supuesto. También sorpresa positiva lo bien organizada que estaban las carreteras de alrededor. Supongo que allí, pues por Barcelona, por los nudos de autopistas que hay, están bastante acostumbrados, que esto ya no es competencia creo que del circuito, sino de la policía municipal de allí o cómo funciona el tema, pero es verdad que está muy bien organizado, cómo iban
cortando algunos carriles o algunos accesos, como algunas vías de 2 carriles de repente pues las cortaban y las transformaban en 3 para que vayan 2 para allá y una para atrás. Entonces ese tipo de cosas me pareció que estaban muy bien organizadas. Quizá es algo normal, pero como tampoco estoy muy acostumbrado a ver ese tipo de cosas, pues como sorpresa positiva también me la llevé. Y por último me sorprendió gratamente las máquinas estas que ya os lo he contado que eran para echar crema, que tampoco la había visto nunca, y por 1 euro te podías echar crema y bueno, pues además era bastante barato comparado con los precios que había por allí. Siempre recomendarte llevarte tu crema porque mientras estás sentado en tu asiento pues te puedes echar, pero esta máquina pues yo imagino que salvó la vida a más de uno porque además vi a gente echándose como os conté, así que eso también me pareció una sorpresa positiva porque hombre, el calor fue lo peor del Gran Premio sin duda. Y en cuanto a sorpresas negativas, pues esa es la principal, el calor era por el sol, por la acumulación de gente, por la falta de sombra. Luego hay mucha gente que dice que se quedaron sin agua, que no se puede ni siquiera comprar. No había fuente en ninguna parte. Entiendo que eso es complicado porque claro, si pones fuentes para más de 100.000 personas, pues las fuentes iban a tener todo el rato unas colas terribles. Parece que había colas también en el tema de los servicios. Bueno, hay algunas cosas que yo sinceramente no vi porque yo me llevé mi agua y no tuve ese tipo de problemas, pero es verdad que hay mucha gente que sí. También hay mucha gente que pide que haya pues algunos techados para que haya sombra en la grada y demás, pero es verdad que era muy complicado porque, por ejemplo, la grada principal sí que tiene un techo, pero quienes tenían sombra eran los de la mitad de arriba, los de la mitad de abajo no. Y al principio nosotros, en la grada Carlos Sainz, que está en la curva 12, por la mañana te daba el sol de cara y luego por la tarde te daba por la espalda. Entonces, por la mañana es muy complicado dar sombra a todo el mundo, por ejemplo. Y si la das por la mañana una grada, luego a lo mejor por la tarde tiene solo otra grada. Entonces, claro, cada uno está orientado a un sitio. Entonces yo creo que lo de la sombra es bastante complicado gestionarlo, pero es verdad que alguna otra manera de refrescarse, pues con sprays de agua, algún tema así, pues sí que hubiese sido agradecer. Pero bueno, eso sin duda yo creo que fue la sorpresa más negativa. Luego el agobio en el pit lane también fue bastante importante, que es entendible porque había muchísima gente, todo el mundo tiene que tener el mismo acceso, pero es verdad que fue bastante agobiante porque había muchísima gente, prácticamente no se cabía en la zona del pit lane. Bueno, luego me sorprendió cómo se fue poco a poco tranquilizando el asunto, porque es como que todo el mundo se apelotonó al principio y luego pues ya se fue un poco pues disolviendo la gente o repartiendo por el pit lane mejor y ya no era tan agobiante, pero sobre todo a la llegada, la verdad que entre el calor, que era todo al sol y que había tantísima gente apelotonada, era un poco agobiante, pero bueno, entiendo que todo el mundo quería acceder y todo el mundo tenía debería tener la posibilidad de acceder, ¿no? Como es lógico, no vas a decir a unos que no entren y a otros que sí. Y si dices, pues vamos entrando y vamos saliendo, tampoco hubiese sido del todo justo porque un piloto salía, luego se entraba, luego salía otro, luego pues se iban, luego hacían unos ensayos del pit stop, entonces digamos que todo el mundo quería estar ahí todo el rato para las pequeñas cosas que iban pasando, aparte para hacer fotos a los box y lo que sea. Entonces bueno, tampoco hubiese sido del todo justo que fuesen entrando y saliendo porque claro, a lo mejor tú estás al principio, que has estado ahí desde el principio, eres el primero en salir y luego te pierdes cuando sale Carlos Sainz a saludar, por ejemplo, pues tampoco hubiese hecho gracia a la gente. También sorpresa negativa, la app de Race Guide, que es una app que cualquiera se puede descargar, no hace falta estar en el circuito, pero en el circuito te ponían escanea este QR y vas a estar al tanto de todas las sesiones y demás. Y solo ponía todo el rato Fórmula 1 Libres 1. Y todas las sesiones eran Fórmula 1 Libres 1. Eso no funcionaba para nada, me pareció una tontería porque era simplemente poner qué sesiones había cada día. Teníamos otras alternativas, el circuito iba publicando lo que se iba a hacer cada día y sí que teníamos esa posibilidad, pero la aplicación esa no funcionaba y me sorprendió negativamente, como es lógico, porque bueno, simplemente es poner quién va a competir en cada sesión, que te ponía las horas, pero no te decía de qué era esa competición. Tenías el color, que el color morado era Woman Series, la Fórmula 1 era en rojo, la Fórmula 2 en azul creo, y la Fórmula 3 en otro color que no me acuerdo, y más o menos podías intuirlo, pero bueno, me parece una tontería no tener bien especificado. Pues ahora es los entrenamientos libres de la Fórmula 3, por ejemplo, ¿no? Pues eso no funcionaba y no sé muy bien por qué. Otra sorpresa negativa, la salida del aparcamiento. Creo que todos los días fue bastante caótico. Para alguna gente que no sé a qué hora salió, pero para mí solo fue caótico el domingo, que entiendo que es cuando más gente había y cuando todo el mundo salió exactamente a la misma hora. Pero es verdad que fue un desastre, porque nosotros estuvimos para salir, pudimos estar perfectamente media hora, 45 minutos en una cola que no avanzó nada. O sea, no es que vaya lento, que se vaya colando un coche de vez en cuando, no es que no avanzó absolutamente nada. De hecho, nosotros íbamos a salir del aparcamiento y teníamos la fila de coches en perpendicular y no pudimos meternos ni siquiera en la fila para salir. Entonces, bueno, estuvimos ahí como media hora, 45 minutos, se nos acercó una mujer, nos dijo que había otra cola que parecía que iba más rápido, fuimos a esa cola, tampoco se movía y bueno,
como no teníamos nada que perder porque ninguna se movía, pues fuimos tanteando 2 o 3 colas a ver cuál se movía y ninguna se movía hasta que encontramos una que sí, por la que pudimos salir, que como os dije, pues no parecía una salida oficial del circuito, sino que se había improvisado porque luego saltabas un bordillo y lo bueno es que sales directamente a carretera, que eso ya pues decían que estaba organizado por los municipales y tal, entonces ya no era competencia del circuito, sino que sales directamente a carretera y ya te podías ir a donde tú quisieras. Hombre, pues eso fue un salvavidas para nosotros y para otra mucha gente que salió, pero el resto de colas que nosotros vimos todavía no se habían movido, así que creo que ahí sí que hubo un caos bastante grande y sinceramente no entiendo por qué no se movía nada. Es decir, yo entiendo que vaya muy lento porque había muchos coches, todos saliendo a la misma hora, muchísimos, y las salidas pues son las que son. Entonces tú tienes para una única salida muchísimos coches y esa salida luego se cruza con otra, en fin, es un caos. Pero no entiendo, si vas enlazando un coche con otro, no entiendo por qué no se movía nunca esa fila. Entonces no sé qué es lo que pasó. He leído por ahí también que había un lío con las ambulancias porque tuvieron que hacer varias ambulancias, supongo que por golpes de calor o alguna cosa. En fin, no sé qué es lo que pasó exactamente, pero es verdad que la gestión, igual que digo que para entrar a las 9 de la mañana fue una maravilla, para salir fue un caos absoluto y fue una de las sorpresas negativas. Y también como sorpresa negativa, aunque hablaremos un poquito más de eso más adelante, es que el sábado cuando fuimos a lo de la fanzone, que había un escenario, la gente preguntaba a los pilotos y demás, todo el mundo estaba esperando que el último era el pin con Fernando Alonso, porque sigue habiendo más gente que apoya a Alonso que a Sainz aquí en España, y no aparecieron, ni siquiera no apareció Ocon, que entiendo que para que salga Ocon solo, pues decidieron que mejor que no saliera nadie. No sé si estaba Ocon preparado o no, pero todo el mundo estaba como esperando a Alonso y no apareció porque estaba atascado, no sé qué. Bueno, pues entiendo que había un tráfico terrible, pero hombre, yo imagino que él ya sabría lo que habría. Entonces creo que fue una decepción bastante grande para todo el mundo, sorpresa negativa, porque además es como que se lo reservaron al final para que todo el mundo aguantase hasta el final, porque sabían que era para, bueno, con el que más enérgica iba a estar la gente, y al final ni siquiera apareció. Entonces, bueno, eso también sin duda fue una sorpresa bastante negativa. Pasando a otro tipo de cosas, curiosidades. Me llamó mucho la atención, en primer lugar, 2 pilotajes. El del helicóptero y el del dron, porque el helicóptero pues ya lo había visto algunas veces por televisión y demás, pero una cosa espectacular, cómo se ponía el tío de lado, cómo iban siguiendo con la cámara, o sea, el equipo del helicóptero era una auténtica locura. Y el dron sé que se ha criticado mucho porque las tomas, la verdad que no eran nada buenas, se veía solamente ese trozo de tierra que estaba antes, bueno, en el tercer sector, pero la verdad que yo creo que es un poco más por el tema de la cámara que montaba, cómo estaba organizado, porque el del dron era espectacular cómo lo pilotaba, era exactamente igual que el del helicóptero, pero mucho más cerca. Entonces a mí me impresionaron muchísimo y como curiosidad pues está bien porque se ha criticado mucho al dron, pero yo creo que no fue culpa realmente del tipo que estaba allí controlándolo, sino que pues las tomas no eran la correcta. Entiendo que también es muy complicado seguir con un dron en Fórmula 1 porque si te pones justo encima te comes la turbulencia, te comes los vórtices, te cargas el dron, te cargas la aerodinámica del coche, entonces todo puede ser un desastre, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es un aspecto complicado, pero ojo, porque el piloto del dron a mí me pareció bastante espectacular, sin ser yo un experto en drones ni mucho menos. Otra curiosidad es el propio asfalto, porque era como muy liso, como muy suave. Sabemos que el circuito de Barcelona es de los que mejor agarre tienen, es verdad que va evolucionando mucho la pista, pero es verdad que tiene un tacto que creo que desde fuera, o al menos yo desde fuera no me lo imaginaba tan así, sino que me lo imaginaba como un poquito más vasto y la verdad que era, bueno, me llamó mucho la atención que era como muy suave, muy liso. También me llamó mucho la atención que cada día en el circuito se ponía de moda un polo, porque el sábado todo el mundo iba con un calipo, de hecho yo también me compré un calipo, se acabó el de fresa, se acabó el de sabor cola y luego seguro que se acabó el de lima limón porque estaba todo el mundo comiendo eso y luego el domingo estaba todo el mundo con el polo tipo Magnum y demás, que como nata y chocolate por fuera. Y no sé por qué, es como que de repente se ponía un polo de moda y todo el mundo se lo compraba y pues seguramente se agotase y me llamó mucho la atención porque pues era por variedad, ¿no? Y luego también me llamó mucho la atención como curiosidad la popularidad y la cercanía también de Albert Fábrega, que sobre todo, bueno, estuvimos en el pit wall, que salió a saludar a todo el mundo, se hizo 400.000 fotos, firmó 400.000 libretas y fotos y demás, y entonces, bueno, me llamó mucho la atención porque ya no solo es que sea muy popular, que más o menos sí que nos lo podemos imaginar, sino que el tío salió allí a hacerse foto con todo el mundo y la verdad que fue de agradecer porque, hombre, estaba todo el mundo un poco aburrido en el pit wall, que es chulo ver los box desde dentro, pero como no pasaba nada, al final fue un poco Albert Fábrega el que animó todo aquello y fue una maravilla y me sorprendió gratamente, ¿no? Porque bueno, luego había otras personalidades por allí, pero el que fue para allá a hacerse fotos con todo el mundo y firmar todo lo que hiciera falta fue él y hombre, pues también fue algo curioso de ver. Pasando a la siguiente sección, pilotos en la fanzone, en el escenario que todo el mundo le quiso preguntar y demás.
Los que más gratamente me sorprendieron, los que más me gustaron sin duda, fueron Ricciardo, que bueno, todos podemos esperar un poco cómo es él. Tsunoda también estuvo muy cercano, le regaló las gafas a una chica que le preguntó algo, fue espectacular, y además estaba él solo porque Gasly no acudió, y la verdad que se estuvo desenvolviendo allí estupendamente. Luego Russell también, que no llegó a tiempo para salir con Hamilton, pero se unió a los de Williams, y la verdad que parecía el otro presentador del desparpajo que tenía y tal, así que estos sin duda fueron los que más me sorprendieron. Luego también muy bien pues Carlos, que lógicamente pues pudo hablar en español y demás, Pérez también, que estuvo hablando allí como muy natural y como si estuviese por su casa, también de agradecer. Y Bottas y Vettel, por ejemplo, pues bueno, quizás no tan enérgicos, no conectando tanto con el público, pero sí que también me sorprendieron gratamente. ¿Quién me sorprendió negativamente en este aspecto? Pues en primer lugar Alonso, lógicamente, porque ni siquiera fue, que entiendo que había mucho tráfico, que se queda atascado y demás, como también se quedó atascado Gasly, que fueron los dos únicos que se quedaron atascados. Norris tampoco no pudo ir, pero porque se encontraba mal, se quedó en el hotel, luego se vio que tenía anginas, que tenía también bastante alergia, en fin, el fin de semana de Norris la verdad que mucho hizo para cómo estaba, pero Alonso lógicamente pues fue el que más echó en falta. Gasly, que también se le echó en falta lógicamente porque no se le echó tanto de menos como Alonso, que estaba todo el mundo esperando para verle a él, pero bueno, sí que fueron dos decepciones. Y Hamilton tampoco me terminó de gustar mucho, en primer lugar porque empezó a subir las escaleras mientras estaban otros dos entrevistándose, mientras que en el resto siempre esperaban a que se bajase lo que estaba en el escenario y luego fuera subiendo el siguiente, porque así mientras iba subiendo pues la gente va aplaudiendo, le va gritando cosas y demás. Y Hamilton pues subió antes de tiempo y hombre, esto fue como quitar un poco de protagonismo porque ya la gente les atendía a ellos, no a lo que estaba diciendo los del escenario. Entonces bueno, eso sí que fue un gesto un poco feo, y tampoco me gustó mucho que no respondiese a ninguna pregunta del público, que por otra parte lo entiendo porque cualquiera se puede ver venir las preguntas del público, porque por ejemplo a Bottas le preguntaron que si se iba a quedar, que si iba a terminar la carrera por delante de Hamilton, y todo el mundo vitoreó como locos. Y luego a Guan Yu Zhou, creo que fue, le preguntaron que quién era su piloto favorito y por qué Fernando Alonso. Entonces imagino que las preguntas a Hamilton iban a ir todas por ahí, le hicieron preguntas que la gente había hecho online o algo así, que la había dejado por redes sociales o algo de eso. Entonces bueno, entiendo que no quisieran dar un micrófono libre al público por la que se podía liar con las preguntas, pero luego pues sí que se echó un poco de menos ese interactuar un poco más con el público. Luego pues hizo típicas declaraciones de que hay que beber mucha agua, de que se echen crema, que tal, que podemos pensar que es bienquedismo, del típico de, pues ahora se va a hacer el guay, el sano y tal, pero hombre, realmente aunque lo diga por eso, yo creo que está bien dicho, ¿no? Para recordar a la gente que había que beber mucha agua y demás, tampoco hace daño a nadie. Creamos que es por bienquedismo, o lo dice de verdad, o de corazón, o lo que sea, que aquí sé que hay muchos extremos, tanto por un lado para otro, pero bueno, lo diga por lo que lo diga, yo creo que está bien dicho, porque bueno, al final no es un mensaje negativo, ni mucho menos, ni es para polarizar a la gente, ni nada de eso, así que ahí sí que me parece punto positivo para él, pero punto negativo por las otras cosas. Rápidamente, cosas que me han llamado la atención de los coches. El brillo del Aston Martin es una cosa espectacular. Es un color precioso que por la tele ya se ve que es espectacular, pero en persona gana muchísimo. Me pierdo un poco ese tono amarillento o un poco más fosforito que tienen algunos detalles, pero el tono verde que tiene y cómo se ve con la luz reflejada del sol y demás es una cosa espectacular, sabiendo que el resto de coches son todo mucho más mate. Entonces es como que destaca sobre el resto, y la verdad que el color me pareció espectacular. Como también me llamó mucho la atención el tono naranja de McLaren, que no se ve igual que se ve en televisión, el famoso tono papaya con el que han dado tanto la brasa y demás. Pues es verdad que en persona, al menos yo lo vi de una forma diferente, es como que es un tono diferente, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es un tono naranja que en persona se ve diferente al resto de tonos. También me llamó mucho la atención lo diferente que suenan las unidades de potencia de las 4 que tenemos actualmente, porque en televisión pues sí que se notan diferente, pues el famoso rateo de la unidad de potencia Honda, por ejemplo, que a mí es la que más me gusta cómo suena, porque aparte de ese típico rateo, luego tiene como un tono mucho más grave que el resto, unas es como un tono más de lata, que me pareció por ejemplo las de Mercedes. Entonces se nota muchísimo más en persona el sonido de las unidades de potencia, como es lógico, como podíamos esperar, que por televisión, y eso también me llamó bastante la atención. Igual que lo bien que se ven las luces rojas que llevan atrás los coches, tanto la de la viga de seguridad como la de la que tienen a ambos lados del alerón trasero.
aun teniendo a plena luz del sol y demás, se ven espectaculares esas luces. Sabemos que son luces por seguridad, que se tienen que ver bajo cualquier tipo de condición, incluso que cuando hay mucha niebla o mucha lluvia por el spray y todo esto, pues se tienen que ver perfectamente. Y la verdad que me sorprendió incluso lo bien que se ve. O sea, no es nada parecido a una luz trasera de freno, por ejemplo, de un coche, o ni siquiera una luz antiniebla. Eso tiene una tecnología LED especial y está claro que funciona porque se veía de una forma espectacular. O sea, que llamaba realmente la atención lo bien que se veía. También, por otra parte, me llamó mucho la atención cómo se clavan los coches entre las curvas, bueno, después de la 11 y frenando para la 12, porque es además en giros. Entiendo que llama mucho la atención bueno, lo rápido que van en recta, lo rápido que frenan al final de una recta para entrar en curva y demás, pero esa capacidad que tienen para estar girando hacia un lado, girar hacia el otro y perder velocidad es una cosa espectacular, porque claro, según estás girando, como os he contado aquí tantas veces en análisis y en explicaciones y demás, si estás girando, la frenada es mucho más ineficiente, no puedes frenar tanto porque estás llevando al límite el neumático, tanto con aceleración lateral como longitudinal, entonces peor. Pero es espectacular cómo de repente se clava, o sea, parece que están acelerando a fondo y de repente se clava y se quedan justamente donde se tienen que quedar, en el interior de una curva. Eso a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo porque es clavarse en giro, que me parece mucho más complicado. Y luego había un pequeño detalle que me llamó mucho la atención, y es que los dos Ferrari y algún Haas, que creo que era el de Magnussen, justo cuando salían de esa curva 12 y se apoyaban en el piano exterior de la salida, cambiaba por completo el sonido. No sé exactamente si era alguna cosa de la unidad de potencia, si era por algo lógicamente cuando te subes al piano suena, pero ningún otro coche sonaba de esa manera cuando se subían a ese piano. No he podido ver otros pianos exteriores, lógicamente, porque además en esa curva, pues no, la curva 12 en el interior no te subes al piano ni vas acelerando a fondo. Entonces no sé exactamente si sonaba en todos los pianos exteriores, si es solo cuando cambian alguna cosa de la unidad de potencia, porque puede ser porque ahí es cuando entras en el tramo más revirado del circuito. Pero hay algo que era muy diferente y solo se escuchaba en los dos Ferraris en uno de los Haas. Y no solo fue en entrenamientos libres, sino también en clasificación y también en la carrera. Y es algo que no entiendo muy bien por qué. Quizá el coche es un poco más bajo, lleva algo, o las ruedas por lo que sea suenan diferente en ese piano, pero algo pasaba ahí porque el sonido cambiaba completamente. Y ahora sí, pasando a la última parte, hablemos de las recomendaciones. Algunas que he cumplido yo y otras que tengo que tomar nota para otros años. En primer lugar, llevar muchísima agua fría, incluso refrescos si podéis. Hay gente que no lo llevaba y luego lo compraba allí y luego lo que pasó fue que se quedaron sin existencia, sin agua en el propio circuito. Yo os recomiendo siempre llevar el agua de casa porque además podéis llevar mucha más, os va a salir infinitamente más barato y además siempre la vais a poder tener a mano, no tenéis que estar pendiente de hacer cola para comprar el agua y tal, vais a poder beber muchísimo más y sobre todo si hace este sol y este calor es absolutamente fundamental. En nuestro caso teníamos mucha agua, no muy fría porque no teníamos nevera en el hotel, entonces no la podíamos enfriar ahí, pero bueno, como llevábamos una mochila nevera, pues ahí más o menos se mantenía la temperatura normal del agua, no se calentaba mucho y eso sí que lo pudimos llevar bien, tanto el agua como una Coca-Cola que llevamos. Así que en ese sentido sí que cumplimos, hubo mucha gente que no y la verdad no puedo ni imaginar cómo habrá sido vivir ese gran premio sin tener agua infinita y beber todo lo que quieras porque fue un calor tremendo y un sol abrasador. También segundo punto, muy parecido, llevar comida de casa para no tener que estar allí comprando la comida lo que sea. Nosotros llevamos bocadillo, cosas para picar de frutos secos y demás y además también fruta que venía bastante bien, sobre todo porque te refresca, te quita la sed, te da te da azúcares y demás que se echaban en falta. Así que el tema de la fruta, pues a lo mejor no lo llevo todo el mundo y yo también lo recomiendo. O sea, cada uno la fruta que más le guste, pero sobre todo si tiene zumo y tiene bueno, que te quita la sed, pues yo creo que es bastante recomendable y aquí sí que acertamos nosotros, que luego nos compramos el calipo y tal, pero la comida básica, los bocadillos, los frutos secos para picar y fruta y tal, también lo llevamos y eso lo recomiendo 100%. También el echarse crema antes de ir para allá y luego renovarse la crema estando allí. Cumplí bastante bien, lo que pasa que el último día sí que me quemé un poco las piernas por la rodilla y tal, pero bueno, el resto sí que cumplí bastante bien, pero es verdad que debería haberme renovado un poquito más la crema y eso es importante, ¿no? Porque a mí por lo menos me pasa que me echo crema y luego se me olvida volverme a echar, pero sí que era muy muy importante el tema de la crema, sobre todo en grandes premios que vais a estar al sol y demás. Aunque no haga tanto calor, si vais a ir a otro gran premio el que sea, yo creo que llevar crema siempre es buena opción. A nivel de transporte, pues esto es cada uno un poco lo que mejor le venga, cada caso es único, pero no me cabe duda de que los que triunfaron sin duda fueron los que llegaron al circuito en moto, que es verdad que no puedes llevar a lo mejor una nevera más grande porque hay gente que lleva típico carrito de nevera que era rígida y ahí pues llevaban todo el hielo, toda la bebida que querían y si vas en moto pues era un poco más complicado, pero bueno, si puedo llevar una mochila nevera como llevábamos nosotros y algunas cosas más de cámaras o lo que sea en maletas de la moto, pues estupendo, pero bueno, entiendo que la moto es una cosa muy específica, pero claro, vas a aparcar
mucho más fácil, vas a salir del aparcamiento infinitamente más fácil, aunque llegues un poco tarde vas a poder aparcar prácticamente sin problemas. La verdad, el tema de la moto, si alguien tiene la posibilidad y te está acostumbrado, por supuesto, no vayas a coger por primera vez una moto y irte al circuito, ¿no? Pero yo creo que es una de las opciones más interesantes en cuanto al transporte. También recomiendo comprar comida para para toda la jornada, para todo el Gran Premio, no tener que estar yendo cada día a comprar, porque eso puede ser un lío tremendo. Es verdad que, por ejemplo, nosotros compramos pan para todo el día y el último día se notaba que el pan ya llevaba un par de días, pero yo aún así creo que es bastante mejor que no tener que estar yendo todos los días a comprar, porque entonces, o sea, aunque parezca que no, te cansa. Cuando llegas a casa después de todo el Gran Premio, aunque hayas estado la mayoría del tiempo sentado, llegas cansado. Entonces, tener que ir todos los días a comprar no lo recomiendo. Yo creo que es mejor el primer día pues tenerlo todo listo. Si vivís al lado del circuito, pues sin problema, pero si vivís lejos, tenéis la opción o llevarlo desde casa hasta allí o comprarlo allí directamente, que hay muchos supermercados, mucha cosa por allí alrededor. También puede ser interesante llevar algunas cosas para quedaros hasta más tarde el domingo en cuanto a la comida, bebidas y todo esto, porque es verdad que si hubiésemos esperado, te quedas por allí, pues o incluso aunque no lleves comida como tal, si te quieres quedar con había como unos chiringuitos por allí fuera que vendían comida y hacen como una especie de parrillada y tal, pues hombre, eso también está bien, porque si en vez de salir justo cuando termine la carrera te quedas por allí un par de horas más, sobre todo si vas con más gente y tal, pues mucho mejor intentar salir de allí a por ejemplo, a las 7 o las 8 que intentar salir a las 6. Era bastante más complicado y más tarde pues se va disolviendo un poquito el tráfico y era bastante más fácil, así que eso también sería recomendable. ¿Cómo sería recomendable también, que en esto también acertamos, en lo anterior no, en llevar zapatillas que sean cómodas, porque aunque parezca que no, si tenéis que ir desde la entrada del circuito hasta vuestra grada y tenéis que recorrer bastante tramo de circuito, eso cansa bastante porque cuesta arriba y cuesta abajo, rodear el circuito es mucha distancia, así que siempre recomiendo también un calzado cómodo, porque además vi muchas tiritas por rozadura de las zapatillas y todo esto, así que ojo con eso, que aunque parezca que no, que es llegar y sentarte y se acabó, mucha gente con tirita vi por allí. Y por último, recomendación, pues llegar temprano siempre al circuito. Yo esto lo leí también y me lo dijeron antes de ir, que entre las 8:30 y las 9 leí varias veces y prácticamente a las 9 llegué todos los días y para entrar nunca tuve ningún problema. Y sé que la gente que llegó a las 11, a las 12 fue un auténtico caos, que no había manera de entrar, unas colas eternas, así que si vais a ir, imagino que tanto al próximo Grandes Premio de España como a cualquier otro, siempre es mucho mejor llegar temprano. Además, bueno, luego te puedes quedar allí a la sombra, pues incluso te llevas un café de estos ya preparados o algo de desayunar para desayunar allí, lo que quieras. Y allí luego haces tiempo, aparte de que puedes ver otras competiciones a primera hora, por supuesto. Así que recomendación sin duda, yo creo que la más importante, aparte de la crema y el agua, llegar temprano al circuito, porque si no las colas son interminables. Así que nada, este ha sido un poco el resumen del viaje, contando mi experiencia. Bastante largo, entiendo que ha quedado este vídeo, pero bueno, espero que os sirva, espero que os haya gustado en un formato un poco diferente aquí en el canal. Esto no quita que os hable de Level Up Academy, por supuesto, como en cada vídeo, que si queréis aprender más de tanto de Fórmula 1 como de automovilismo en general, parte deportiva, parte técnica, sobre todo, pues tenéis ahí la academia, que es una única suscripción. Estáis activos, mientras la tengáis activa, en ese mes vais a poder ver todo el contenido que queráis, los cursos con sus 10 clases, las masterclasses de en torno a una hora, acceder a las descargas, acceder al soporte para cualquier tipo de duda, acceder a los certificados que se os asigna un código para que sea un poco más oficial, ¿no? Que tenéis esos certificados en Level Up Academy, así que echadle un vistazo y si os gusta el automovilismo y queréis formaros por ahí. Y nada, pues agradeceros que os hayáis quedado hasta el final de este vídeo tan largo, por supuesto, y nos vemos en el siguiente.